Hola, hola, ¿cómo está familia? ¿Bien? Hola. ¿Los niños van a pasar a su clase? Sí, ¿verdad? Bueno, a ver, pasen a su clase con los niños. Muy bien. Ahora son más niños que adultos, ¿eh? Muy bien. Bueno, hermanos, la verdad, los que no vinieron, ojalá que puedan verlo y que se grabe bien y todo, porque hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Bueno, una carta vamos a comenzar. Acabamos de terminar la semana pasada el capítulo 28 y gracias a Dios en este púlpito se ha predicado versículo por versículo, capítulo por capítulo, el libro de los Hechos. Terminamos el libro de los Hechos la semana pasada y hoy vamos a comenzar algo nuevo. Pero quiero decirles el por qué vamos a comenzar con esta carta. Si ustedes siguieron la lectura o recuerdan la predicación pasada, Hechos 28 como que dices, ¿y ahora qué pasó con Pablo? ¿Y después qué? Y estaba preso, pero estaba en su casa, ¿y qué pasó de ahí? Y quieres saber más y lees toda la Biblia y dices, pues ya no se habla nada, ¿verdad? Si salió libre, cómo murió, si murió de anciano o lo que sea, ¿verdad? No sabemos por medio de la Biblia qué es lo que pasó con Pablo. Lo que se sabe extra Biblia es que sí murió ejecutado por manos del emperador Nerón, que era uno de los emperadores más sanguinarios del Imperio Romano, y ese no la perdonó a él ni a nadie, ni a muchos cristianos. Entonces, eso sí sabemos del libro de los Hechos, de la vida de Pablo, pero extra Biblia. Pero lo que sí sabemos dentro de la Biblia es lo siguiente. Ustedes recuerdan que Pablo estaba preso, pero en una casa rentada, dice en el capítulo 28, ¿no? Entonces Pablo tenía ciertas libertades que le había dado el Imperio Romano, pero por la voluntad de Dios. ¿Cuáles eran las libertades? Podía recibir todas las visitas que quisiera. Y en el capítulo 28 dice que estaba con los judíos predicando la palabra por medio de la ley y los profetas de día y de noche. Pero que algunos creyeron y otros no, ¿verdad? Y posteriormente de eso, ahí queda. Pero viendo la misma Biblia y escudriñando las Escrituras, varios eruditos, teólogos y todos los demás descubrieron que Pablo, a través de la palabra de Dios, escribió 4 cartas en ese lugar. Y esas cartas son llamadas las epístolas de las prisiones de Pablo. Y vamos a ver una de ellas. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por qué vamos a comenzar con esta carta? Por la voluntad de Dios. Yo estaba listo para comenzar el Evangelio de Juan, pero un día, ese mismo día que yo iba a comenzar mi estudio, en la madrugada, me levanté recordando un versículo y el versículo estaba en esa carta. Al momento de estarlo recordando, no tiene nada que ver con la predicación, y empecé a meditar en él y empecé a escudriñar esta carta y me di cuenta que precisamente una de las maneras de poder conocer qué pasó con Pablo es a través de escudriñar estas cartas que escribió ahí. Y dije yo, bueno, pues yo creo que el Señor quiere que leamos esta carta. Y es muy importante esta carta, hermanos, porque es el fundamento de la fe cristiana establecida por medio de los apóstoles. Y vamos a ver todo eso. Y miren, estas 4 cartas fueron llevadas por 4 hombres distintos a sus lugares de origen. Vamos a ver primero que la carta a los filipenses fue llevada por un Epafrodito, así se llamaba. Y eso lo dice en Filipenses 4:18. Vamos ahí o pueden verlo en la pantalla si gustan. Filipenses 4:18.
Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ok, Epafrodito era un enviado de la iglesia de Filipenses y él era el encargado de llevar las ofrendas y todas las necesidades de Pablo que podía, la iglesia de Filipenses las cubría, y Epafrodito iba y enviaba, y posiblemente la carta a los filipenses, que fue la primera carta que estamos viendo ahorita, que escribió Pablo en sus prisiones, fue llevada por Epafrodito a su lugar de origen. Y posteriormente, aparte de esa carta, vamos a ver que aparte de Epafrodito, también estuvieron varios involucrados en entregar la carta a cada uno de sus lugares de origen. La carta a los filipenses, la carta a los colosenses, a los efesios y la carta a Filemón fueron entregadas por personas de sus lugares de origen. Y vamos a ir a Colosenses 4 y vamos a leer del 7 al 17 para poder ver aquí de lo que les estoy hablando. Y van a aparecer estos personajes que llevaron la carta cada uno a su lugar de destino. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lea también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Entonces Tíquico, al parecer, era el responsable de hacer saber la condición de Pablo, y cada uno de los 4 hombres, como les dije, iban a ser responsables de llevar las cartas a su lugar de origen. La segunda carta, la cual es la que vamos a comenzar a estudiar, es la carta a los Efesios, la carta a Éfeso. Esta carta fue llevada por Tíquico, quien era de esa ciudad de Asia Menor conocida como Turquía hoy en día. Ahí está la ciudad de Éfeso aún. Y vamos a ver lo que les estoy diciendo. Aparece en Efesios 6, del 21 al 22, acerca de Tíquico, quien fue el que llevó esa carta ahí. Efesios 6, 21, 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Ok, y esta tercera carta que vamos a ver también más adelante es la carta de Colosenses, misma que fue llevada a su lugar de origen por Epafras, y vamos a leer esto en Colosenses 4:12.
Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Y la cuarta y última carta que fue escrita por Pablo en sus prisiones fue la carta a Filemón. Esta carta es una carta que se escribe como si fuera a título personal al nombre de Filemón, porque fue enviada directamente a Filemón, pero maravillosamente describe la redención y el perdón que un verdadero cristiano debe de otorgar a otro. Al mismo tiempo que se puede ver la intercesión de Pablo por Onésimo como si fuera Jesucristo mismo el que está pagando la deuda de Onésimo por él. Y esta carta hermosa también la veremos más adelante. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque queremos saber qué hizo Pablo después de Hechos 28. Hizo 4 cartas maravillosas que son parte de nuestra palabra de Dios, de la palabra de Dios de la Biblia. Y queremos descubrir todo lo que Pablo nos dejó aquí porque es maravilloso. Pero bueno, quiero que sepan que apenas estamos comenzando la introducción a la carta a los Efesios. Y quiero pedirte de favor, en primer lugar, que recuerdes por qué vamos a estudiar estas cartas. Una, porque el Espíritu Santo considero que me guió a que la estudiáramos primero antes que Juan. Y la segunda es porque si queremos descubrir qué hizo Pablo, es importante que veamos esta carta. Y ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ilumine y que nos llene de todas esas bendiciones espirituales que Dios ha prometido para nosotros. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de Jesús, Padre, porque comenzamos un nuevo estudio, Padre. Yo sé, Señor, que tú nos vas a bendecir con todas esas bendiciones celestiales por medio de tu palabra. Yo sé, Señor, que tú quieres edificar a tu iglesia. Yo sé que tú quieres armar a tu iglesia para luchar la batalla que es necesaria para darte gloria a ti. Y la única manera de estar fortalecidos es por medio de tu Espíritu Santo. Y tu palabra es tu Espíritu, Señor. Gracias te damos por aún conservarla, Señor, porque tú la conservas durante muchos años para que nosotros podamos estudiarla hoy en día y que siga siendo de bendición como fueron con los cristianos de la antigüedad, ahora para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a atesorar este regalo tan grande que nos diste, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bien, antes de empezar a estudiar la carta, quiero pedirles a ustedes que nunca se les olvide en dónde estaba Pablo cuando estaba escribiendo esas cartas. ¿Ok? Pablo estaba prisionero. Pablo estaba a expensas de que en cualquier momento podía ser ejecutado. Ahí estaba Pablo. Pablo estaba sufriendo injusticia. Sin embargo, Pablo trata a través de esta carta animar a los creyentes, no solo a los de Éfeso, sino a todos los creyentes que han existido hasta el día de hoy. Esta carta tiene la finalidad de animarte a través de conocer todas las bendiciones celestiales que Dios tiene preparado para sus hijos. Y eso es porque esta carta es tan importante para la vida cristiana. Tú puedes creer que solo 6 capítulos son de la carta y que eso como que no tiene relevancia ante tantos capítulos que tienen otros libros o cartas. Pero verdaderamente esta carta ha sido nombrada como la cúspide, el top. ¿Por qué? Porque hay tanta profundidad y tantas bendiciones que podemos recibir de ella que son fundamentales para crecer en la fe, que son fundamentales para estar fortalecidos y luchar la batalla que Dios quiere que luchemos espiritual. Esta carta, hermanos, se divide en 2 partes. La primera sección es considerada doctrinal y se puede ver así en los primeros 3 capítulos que vamos a ver. La segunda parte es la aplicación, es decir, toda la doctrina que aprendemos, Pablo nos las va a enseñar cómo aplicarlas en los siguientes 3 capítulos. Pablo nos muestra, hermanos, todas las bendiciones celestiales,
todas las verdades acerca de la redención, de la adopción como hijos de Dios, nos muestra las promesas, las riquezas de su gloria, nos hace ver una esperanza celestial para que podamos vivir aquí en la tierra, dentro de un mundo lleno de maldad, idolatría y de pecado, al cual debemos resistir. Pablo nos muestra todas las herramientas que tiene un creyente a su disposición para pelear esa batalla contra la carne, contra el mundo y contra las huestes de maldad que son reales y que muchas veces los cristianos pasan desapercibidos. ¿Sí? Así que prepárate a conocer todo esto de la mano de Dios y de su Espíritu Santo. Vamos a leer la carta Efesios 1 y 2 nada más, por favor. ¿Ya están ahí? Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a dar comienzo con el autor. Dice Pablo. Pablo lo hemos estudiado desde que apareció en capítulo 9 de Hechos, ¿recuerdan? Hemos seguido sus pasos desde antes de que se convirtiera, cuando consentía la muerte de Esteban, estaba él ahí, le pusieron sus ropas de Esteban a los pies consintiendo esa muerte. Dice que respiraba todavía muerte contra los cristianos, y sabemos que ese Pablo, llamado Saulo en ese momento, era un hombre que era parte de la secta de los judíos, de los fariseos, y que había sido instruido a pies de Gamaliel, y que posiblemente era parte del Sanedrín, pues podía conseguir cartas del Sanedrín para ir a perseguir a los cristianos. Pero camino a Damasco fue cuando dejó Pablo su camino de muerte para seguir el camino de la luz. Pablo cuando conoció a Jesucristo, cuando se le presentó Jesucristo, quedó ciego. Ciego por ese momento, pero con sus ojos abiertos a una vida espiritual que él no conocía. Y Pablo, así como dice esta carta, fue escogido por voluntad de Dios para ser apóstol. Cuando le dijo nuestro Señor Jesucristo, soy yo Jesucristo a quien tú persigues, y le dice, ahora levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todo lo que has visto, y aquellas en las que te apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora sirvo, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, dice Hechos 26, lo vimos apenas. Pablo estaba ciego antes que Jesucristo lo dejara ciego momentáneamente. Y ahora la comisión de Pablo era abrir los ojos de aquel pueblo ciego al que él pertenecía también. No era la mejor persona para hacer esa labor ante los ojos de los hombres, pero sí ante la sabiduría de Dios. Y Pablo fue por eso nombrado apóstol de Jesucristo a los gentiles por voluntad de Dios y no de hombre. Esa es la voluntad de Dios que menciona Pablo al principio de esa carta. Jesucristo mismo lo escogió para ser testigo y ministro del evangelio a los gentiles. Por eso Pablo es conocido así. Hermanos, simplemente nos podemos quedar aquí en el saludo de Pablo, pues por lo menos durante un año, explicando la salutación de Pablo. Pero vamos a ver por encima nada más esta salutación y nos vamos a quedar ahí durante esta prédica nada más. En primer lugar, quiero que notemos que Pablo denota esa autoridad apostólica. Y considero que él lo hace con esa profundidad porque la profundidad de este mensaje tiene mucho peso fundamental del cristianismo, como lo dije. Pablo muchas veces
Comienza sus cartas como siervo, otras veces como siervo y apóstol, y en otras ocasiones nada más como apóstol, porque algunas veces quisieron demeritar la autoridad apostólica de Pablo, como podemos observar en la primera y segunda carta a los Corintios. Sin embargo, Pablo deja claro nuevamente que no fue por voluntad del hombre, sino de Cristo mismo, que fue nombrado apóstol. Y debido a ese contenido de su carta es que muestra su autoridad apostólica, porque son fundamentos de la fe que ahora Pablo está poniendo como base fundamental del cristianismo. Y si quieren, por favor, puedes ir a Efesios 2:20. Más adelantito nada más. Muy bien, gracias. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, en esta carta, Pablo precisamente está sobreedificando con fundamentos apostólicos, es decir, está haciendo doctrina que servirá para regir la conducta de la iglesia cristiana desde la época en la que estaba viviendo hasta hoy en día. Sin embargo, así como era anteriormente, hermanos, que se oponían a la autoridad de Pablo, hoy en día también están demeritando la autoridad de Pablo ciertas sectas o ciertas pseudo iglesias evangélicas o judaizantes. A eso se le conocen como antipablistas. ¿Por qué? Porque no les conviene muchas cosas de las que Pablo ha dicho en las cartas. Son aquellos que niegan las cartas apostólicas de Pablo y que quieren hacer una doctrina falsa como el judaizar a las personas. Gracias a Dios que tenemos la palabra de Pablo para poder refutar a todas esas sectas que quieren engañar y que quieren judaizar para hacernos caer de la gracia y llegar a las obras de la carne, como dice, oh Gálatas insensatos. Y damos gracias a Dios porque nosotros estamos firmes y arraigados en la palabra de Dios y está completa y es suficiente, y el que quite o le añada más, sea maldito, dice la misma palabra de Dios. Acabamos de ver quién es el remitente, y el remitente es Pablo. Pero la carta tiene un destinatario específico y dice aquí que es a los santos y fieles. Santos, hermanos, muchos saben que quiere decir apartados. Entonces, Pablo les está hablando a todos los que son apartados para Dios. Ahora te pregunto, ¿verdaderamente tú eres apartado para Dios? ¿Has decidido apartarte de todo lo que te separa de Él, como el pecado? Si es así, entonces también es para ti esa carta. Pero Pablo dice a los apartados y fieles, es decir, a los que están apartados para Dios y permanecen. Esa es la fidelidad. Hermanos, hago un énfasis en el destinatario porque Pablo va a revelar todas las bendiciones celestiales, y esas bendiciones celestiales solo son para sus apartados y fieles en el Señor. Ahora vamos a ver el segundo versículo que dice ahí. ¿Sí lo puedes poner, por favor? ¿Lo puedes volver a leer, de favor? Efesios 1 y 2. Gracias. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acabamos de ver a Pablo, acabamos de ver el destinatario, y ahora vamos a ver este combo doble de bendición que Pablo siempre pone en sus cartas y dice gracia y paz. Y quiero decir solo esto, hermanos: sin la gracia de Dios en tu vida jamás habrá verdadera paz del Señor. La gracia de Dios debe de ser derramada por la misericordia de Dios para que viva y reine la paz en tu vida. Así que si su gracia no te ha alcanzado, la paz será imposible de obtener.
La gracia, hermanos, sabemos que es un favor inmerecido que Dios ofrece al creyente, el verdadero creyente en Jesucristo, al que está dispuesto a dejar sus manos abiertas, su corazón limpio, dispuesto, su mente vacía para recibir la gracia del Señor, pero para que reine la paz del Señor en su vida. Si tú no estás dispuesto a dejar todo lo que tiene lleno tu corazón, tu mente y tus manos, si tú no ruegas al Señor porque te vacíe, si tú no ruegas porque la gracia del Señor te alcance, la paz del Señor no caerá sobre ti. ¿Quieres paz? Necesitas las gracias del Señor. ¿Quieres gracia del Señor? Necesitas pedirle al Señor que te quite todo lo que te estorba para recibir su gracia. No se puede de otra manera. Hermanos, la gracia es Cristo mismo. Para recibir a Cristo tienes que dejar al mundo. No puedes tener las dos cosas al mismo tiempo. Nadie puede servir a dos amos, dice el Señor. Así que dime, ¿qué decides? ¿Quieres el mundo? Olvídate de recibir la gracia del Señor cuando está llena tu mente y tu corazón y tu cuerpo del mundo. ¿Quieres paz en tu vida? ¿Estás desesperado porque no hay paz en tu hogar? ¿No tienes paz con tu esposo o tu esposa? ¿No tienes paz en tu trabajo o con tus vecinos? Es porque no has querido recibir la gracia del Señor. Si no has recibido gracia, no puedes dar gracia a los demás. Cuando tú das gracia a los demás, estarás en paz con ellos. Dios promete darte paz, incluso hasta con tus enemigos. Lo vimos el miércoles pasado en Proverbios 16:7. No vayas ahí, yo lo leo. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Hermanos, hace un día el mundo estaba celebrando la paz. Ayer fue Día Internacional de la Paz. ¿Esto coincidencia o diosidencia? El mundo no conoce la paz del Señor porque no recibe al Señor. Y si tú no conoces la paz en tu vida es porque no has recibido al Señor. Ahora bien, tal vez el Señor ya derramó su gracia sobre ti, te llevó al arrepentimiento, te convertiste, te comenzaste a llenar de su espíritu y experimentaste paz en tu vida. Sin embargo, tal vez después de un tiempo comenzaste a alejarte de su presencia y comenzaste a llenarte nuevamente de las cosas que ofrece el mundo y perdiste tu paz. No tiene que ser necesariamente practicar un pecado, Simplemente con que te hayas dejado o hayas olvidado tu primer amor, es suficiente para perder la paz en tu vida. Soy culpable de eso. Gracia y paz es el regalo más grande que podrás recibir aquí en la tierra, que te hará vivir por la eternidad. Por su gracia te regala vida eterna para vivir esa eterna paz en el reino de los cielos. Pero también, hermanos, es posible vivir aquí en este mundo a través de la gracia que te da paz del Señor. No necesitas esperar para experimentar la gracia de Dios aquí en la tierra. Porque dice Jesucristo, yo doy la paz no como el mundo la da. La paz os dejo y la paz os doy. Él nos dejó esa paz en este mundo. La paz del Señor es perfecta y real y al alcance de todos los que han recibido la gracia del Señor. Solo debemos recibirla y experimentaremos. Pero no puede haber paz en tu cuerpo lleno de basura del mundo. Pide a Dios que te limpie, que te alcance su gracia y permanece así limpio y en paz a través de la palabra de Dios y de la oración. Es lo único que podemos hacer. Para poder experimentar la gracia de Dios en tu vida, es necesario experimentar el amor de Dios. El amor de Dios. De ese amor proviene la paz. Dios busca tener una relación de amor contigo, pero para comenzar esa relación es necesario hacer dos cosas: confiar y creer. Confiar en el amor de Cristo y creer en el amor de Cristo es lo que nos permitirá poder entablar una relación de amor con Él. Para que esto suceda, hermanos, no debemos de perder el enfoque en el profundo amor incondicional que Dios te da a través de su gracia. Mira conmigo lo que dice Romanos 5:8.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Gracias. Dice, Dios muestra su amor aún cuando seguimos siendo pecadores. Es lo que dice, repite conmigo, Dios muestra su amor por mí aún cuando sigo siendo un pecador. Entonces, ¿por qué te culpas y te vuelves un hombre más miserable cuando pecas? Precisamente porque quieres corresponder a ese amor. Pero el amor de Cristo, hermano, no depende de qué tan bueno eres, sino del amor que tiene por ti, incluso aún siendo pecador, es lo que dice el versículo. Pero esto no es excusa para seguir pecando, porque debemos de corresponder a ese amor, porque cuando correspondemos al amor de Cristo, nos lleva a su gracia y podemos compartir esa gracia de Dios con los demás. Es en ese momento en el cual llega la paz a nuestras vidas. Gracia y paz van de la mano y siempre van en ese orden. Sin gracia no hay paz. Hermanos, tenemos un Dios de gracia, tenemos la gracia de Dios. Tenemos un Dios de paz, tenemos la paz de Dios. Gracia y paz en tu vida es tener a Dios en tu vida. Si no tienes gracia y no tienes paz en tu vida, es que no tienes a Dios en tu vida o has olvidado a tu primer amor y lo has dejado. Vamos a seguir leyendo Efesios. En esta parte Pablo nos recuerda las bendiciones celestiales a las que tenemos en Cristo. Quiero nuevamente que recuerdes que Pablo estaba prisionero. Antes de ir a la muerte es cuando escribe estas palabras. Estas palabras son una doxología, es decir, adoración, alabanza de su nombre. Pablo le está dando la gloria a Dios a pesar de sus circunstancias, porque la gloria de Dios está por encima de cualquier circunstancia. El Dios de gloria merece la gloria en todo tiempo. Pablo lo sabe y por eso nos da ese ejemplo. Pablo estaba en la cárcel, animando a otros que estaban afuera. Algo ilógico para el hombre, hermanos. Vamos a leer Efesios 3, 1-3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora pregúntate, ¿cómo es posible saberse bendecido con toda bendición espiritual cuando tú estás en una situación adversa como la que estaba Pablo? ¿Es eso posible para el hombre tener esa bendición y recordar y animar a un pueblo o animar a una nación o animar a los cristianos cuando estás en situaciones difíciles? Ese es precisamente el punto que Pablo escribe en esta carta. Que debemos de estar conscientes de las bendiciones espirituales que tenemos los verdaderos creyentes y que por eso Pablo te anima a que le des adoración y alabanza al Dios que te dio esas bendiciones celestiales. A ese Dios que dio a su Hijo para morir en la cruz por ti. Y debido a esa bendición hemos recibido toda clase de bendiciones celestiales en Cristo. Hermanos, repito, el objetivo de Pablo en este capítulo es que tomemos conciencia de las bendiciones espirituales de las que gozamos los creyentes en Cristo. Las bendiciones espirituales y celestiales se pueden gozar solamente en Cristo. Es muy importante saber todas las bendiciones celestiales a las que tenemos acceso, por Cristo y en Cristo. Así que tenemos esto que nos ayudará a comprender la posición que tenemos en Él. Pero antes de conocer su reino, tenemos que conocer al Rey. Y quiero que tomemos un poco de tiempo para conocer quién es Él.
Cristo es la razón de todo y todo fue hecho por Él y para Él, como dice Colosenses 1. Vamos a ir ahí, del 16 al 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Hermanos, Jesucristo no es creado sino creador. Jesucristo no es un ángel sino Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y Él ha estado desde el principio. Y así como Pablo demostraba desde las Escrituras, desde la ley y los profetas, así lo haremos en este momento. Primero vamos a comenzar con el Nuevo Testamento, como vimos ahorita. Después vamos a ir al Antiguo Testamento y mostraremos que Jesucristo ha estado desde el principio y Él creó todas las cosas. Esto recuérdanlo muy bien para aquellos testigos de Jehová que se les presenten en su casa tocando la puerta. Porque es la manera en la que puedes decirle, Él es Dios. Y te lo voy a mostrar a través de las Escrituras, así como Pablo les dijo a los judíos. Juan 1, vayan del 1 al 5, por favor. Vamos a leer del 1 al 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, desde el principio estaba el Padre, desde el principio estaba el Hijo y desde el principio estaba el Espíritu Santo. Ahora vamos a irnos al Antiguo Testamento, vamos a Génesis 1 y vamos a ver aquí a la Trinidad completa. Génesis 1 y vamos a leer del 3 al 4, por favor. Del 1 al 4. Ya estamos listos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Encontraste al Padre fácilmente, ¿verdad? ¿Encontraste al Espíritu también? ¿Y dónde está Cristo ahí? Está en el 3. Dice, y dijo Dios, ahí está el verbo. En la palabra que dijo, y dijo, ¿quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Y tú dices, se oye muy sutil, a ver, ¿quieren que se lo demuestre más directamente a través del Viejo Testamento? Bueno, vámonos a Isaías 48. Y vamos a leer 12 y 13.
Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Ok, ¿quién es el primero y el postrero? El alfa y el omega. ¿Quién es el alfa y el omega? Es Cristo, ¿verdad? ¿Quedó un poquito más claro? Ahora, ¿quieren que quede más claro todavía que ahí está la Trinidad desde el principio? Bueno, lean ahora el 16. Ahí mismo, Isaías 48, 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Ya oyeron? Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo esto, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Yo me imagino a Pablo enseñándoles a través de estos versículos, a través de la ley y los profetas, diciendo, mira, ahí estaba Jesús. Desde el principio él no habló en secreto. El profeta dijo Isaías que ahí estaba él desde el principio. Ahí está la Trinidad y es Jesucristo el que habla desde el principio, del versículo 12 al 13. Dice, yo soy el que fundó los cielos y la tierra. Y dice en el 16, desde el principio no habla en secreto, es decir, desde Génesis se dio a conocer desde que se hizo todo. Ahí estaba él y él fue enviado por Jehová, su Padre, y el Espíritu Santo. Recuerden, estamos conociendo al Rey, de donde vienen todas las bendiciones celestiales. Es importante que recuerden quién es Dios y qué hizo por ti. Ahora que vimos quién es, quiero que estemos conscientes de lo que hizo por ti y por mí, para que tú y yo tuviéramos esas bendiciones celestiales. Y vamos a Filipenses 2, y vamos a leer del 6 al 9. Ya estamos listos. Gracias. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si tú no estás consciente de lo que Cristo hizo por ti y por mí y de quién es Él, no vas a saber qué bendiciones celestiales te está ofreciendo y no vas a poder tenerle y darle ese valor. Ese Rey, creador de los cielos y la tierra, de todo lo visible y lo invisible, el alfa y el omega, es el que ha sido y será por siempre, es el que hizo todo por Él y por todas las cosas por Él subsisten, hermanos. El Rey del universo y de todo, Él mismo se hizo hombre, sirvió a los pobres, a los enfermos, a los leprosos, a los cojos, a los ciegos, de día y de noche. Muchas veces sin descansar ni comer. Lavó los pies de sus discípulos. Él fue enmudecido al matadero como un cordero para que fuéramos perdonados de todos nuestros pecados. De ese Dios tú y yo éramos enemigos, y siendo enemigos, Él dio la vida por ti y por mí. Y solo Él nos puede otorgar el perdón para vida eterna, es decir, la redención, de lo cual hablamos la semana pasada, o hablaremos, la siguiente semana. Pero tenemos que estar conscientes de esas bendiciones celestiales, de su reino que hay en Cristo Jesús. Hermanos, antes que oremos, para terminar esta predicación, quiero que reflexiones en esto y te preguntes, ¿verdaderamente estoy en Cristo? ¿Verdaderamente esta carta es para mí? ¿Verdaderamente soy apartado?
Si eres honesto contigo mismo y te dices a ti mismo, no tienes que decirlo a nadie, que tú no lo eres, quiero decirte que hoy mismo puedes recibir esa gracia y paz en tu corazón, en tu mente y en tus manos. Hoy mismo puedes recibir al Señor para que tengas esas bendiciones celestiales. Pero tienes que dejar todo lo que tienes en tu corazón, en tu mente y en tus manos para recibir esa bendición y abrazarla, abrazar esas promesas, hacerlas tuyas. Esas bendiciones celestiales están a disposición de todos los que creen para salvación. Y es posible que hoy mismo sean para ti. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Pero en ese tiempo, hermanos, confesar esas palabras significaban la muerte. ¿Por qué? Porque el que confesaba a Jesucristo delante de una autoridad era ejecutado. Hoy en día también significa que debemos de morir. Que debemos de morir a nosotros mismos, a nuestro pecado, a nuestro orgullo, a nuestra soberbia, a nuestra altivez, a nuestros sueños y a nuestros planes. Debemos de morir para vivir eternamente. Si lo haces realmente, entonces lo estarás confesando con tu corazón, como dice la palabra en Romanos 10, 9, 10. Porque con el corazón se confiesa para salvación y vida eterna. ¿Quieres todas las promesas celestiales que Pablo habla, que Jesucristo dio a sus hijos? Entrega tu vida hoy completamente. Deja ese mundo que nos llena de porquería y recibe todas las bendiciones celestiales que están a la disposición de los santos y fieles en Cristo. Hermanos, sé que es difícil. Yo lucho todos los días contra ese mundo, pero no es imposible. Solo tienes que decidirte y dejar ese mundo de porquería que te quiere prisionero toda la vida. Ese mundo que no te deja en paz, que te roba tu paz. Ese mundo que te hace desperdiciar la gracia del Señor que fue derramada en esa cruz. Eso es lo que tienes que hacer para recibir la gracia de Dios y la paz del Señor en tu vida. No lo podemos hacer nosotros solos. Es el Espíritu mismo el que puede hacer eso por ti y por mí. Y es el Espíritu mismo que hoy está hablando a tu vida, no soy yo. Dios me está hablando a mí porque yo también tengo que dejar muchas cosas que me han hecho perder el tiempo y que me han robado mi paz. El Señor me habló a mí, pero también te está hablando a ti. Pablo habló a la carta a los Efesios, a los de Éfeso, pero también te está hablando a ti. Iglesia, despierta, iglesia, deja tu corazón listo para recibir verdaderamente al Señor y deja de perder el tiempo. Hermanos, yo confieso que la manera en la que predico no es la más atractiva. Yo confieso que la manera en que la predico tal vez haga que esta iglesia se vea vacía. Pero es la única manera en la que yo voy a presentarme delante de Dios aprobado. Yo no los voy a engañar. Y yo los amo y quiero ver sus vidas a salvo. Y por eso estoy aquí. Y perdónenme si no soy el pastor más carismático y que tengo palabras suaves y agradables toda la vida. Pero no es porque no los ame. Los amo porque el Señor ha puesto ese amor en mí para ustedes. Porque quiero ver sus almas en la eternidad y gozarme con ustedes. Por favor, llévense a sus hogares estas palabras. Y si se te olvidó algo, vuelve a ver el video. Y llega a tu cuarto y reflexiona y vuélvete a preguntar, ¿verdaderamente soy apartado y fiel del Señor? ¿O aún sigo queriendo ese mundo de porquería en mi vida? Vamos a orar y darle gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Padre eterno, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Señor, queremos abrazar esas bendiciones celestiales. Quítanos de las manos todo lo que nos estorba para poder abrazar tu favor, tu gracia y tu misericordia.
Ten piedad de esta iglesia, Padre. Yo te pido que derrames de tu Espíritu Santo en este día sobre ellos. Redargullas en sus corazones, Padre, quebrante sus vidas y que lleguen delante de tu trono, Padre. Y aquellos que no han nacido de nuevo, los hagas nacer de nuevo. Y aquellos que hayan perdido su primer amor, Señor, vuelvan a ti. Tú lo tienes ahí, Señor, para él. Dáselo nuevamente, Padre, que clame a ti por ello. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.